Estamos en la plaza de Chueca por un triste motivo, la vigilia por Pedro Cerolo. Firme defensor por la igualdad, Pedro Cerolo ha fallecido a los 54 años de edad después de luchar año y medio contra un cáncer de páncreas. Pedro Cerolo era feminista y uno de los responsables de que España tengamos matrimonio igualitario y la ley de identidad sexual. Por eso hoy la plaza de Chueca se viste de negro. Lo primero, un orgullo ser amiga de Pedro Cerolo, pero sobre todo Pedro Cerolo es eso, un amigo, pero un amigo que a su vez ha sido un referente, es un referente, será un referente y además trabajó y luchó para poder conseguir poner a la vanguardia a este país en los avances de los derechos LGTBI, compañero de lucha, compañero de viajes, compañero de batallas y de tantas cosas, de sus bromas. Mucha gente pensábamos que era imposible que sucediera lo posible, lo que ha pasado hoy, porque la energía de Pedro, las ganas, la fuerza, nos hacía creer que no iba a pasar este mes, que iba a pasar el mes siguiente, porque él siguió batallando y batallando. El año pasado por esta fecha, justamente por el mes de junio, tuvo una recaída importantísima y él pensaba que se iba y llamó a muchos amigos para hacer un testamento verbal. Y al final ha estado con nosotros y con nosotras un año más batallando y hasta el último día. Hace 4 días estaba llamando todavía al equipo de Gabilondo para preguntar sobre las cosas, sobre el trabajo. O sea, él hasta el último minuto, pero además yo estoy absolutamente convencida de que el estar ahí en primera línea le dio vida, le dio más vida que seguramente si se hubiese quedado apartado, pero sobre todo porque actuó en coherencia con sus principios, que es dar batalla hasta el final. Y hoy Pedro se sentiría muy orgulloso de lo que está pasando aquí en esta plaza de Chueca, su plaza de Chueca, nuestra plaza de Chueca, y lo que está pasando en la plaza de la Villa, que me han dicho que dan 2 vueltas las colas de las personas al ayuntamiento, o de lo que ha sucedido hoy en la Asamblea de Madrid con esa rosa en su escaño, y cómo nos levantamos todos a aplaudir y a sentir que él estaba allí, porque al final ese es el final. Pedro siempre estará con todas nosotras y con todos nosotros. Adiós, hasta luego, amigo. Se nos ha ido Pedro y hay un vacío inmenso. Pedro era no solo un referente, era un amigo y un maestro. Es el hombre que abrió la puerta a todo lo que hemos conseguido y el hombre que hizo posible todo lo que nos queda por conseguir. Sin Pedro estamos perdidos en el activismo, pero seguro que aprendiendo de él ese activismo y socialismo afectivo entre todos y todas, podremos hacer que Pedro se convierta en el símbolo que es y defenderemos su memoria como lo que ha sido, el mejor activista LGTB español. La pérdida de Pedro es algo que ahora mismo nos duele muchísimo, pero que vamos a notar desgraciadamente mucho más con el paso del tiempo. No lo tendremos junto a nosotros, pero en cualquier caso vamos a tener siempre sus palabras, su mi niño, su sumar, siempre sumar, vencer convenciendo, en fin, toda una filosofía de vida, de hacer activismo y de colaborar para mejorar la sociedad que va a seguir con nosotros. Pero aún así el no tenerlo físicamente va a ser bastante duro, va a ser muy duro. Me preguntáis que diga unas palabritas sobre Pedro. A Pedro no se le puede definir con unas palabritas. En lo personal, la amistad entre Pedro y yo ha durado 20 años y no se puede definir con unas palabritas. Conseguimos una especie de fraternidad, de unión en el mismo sentido del humor, de unión en un sentido muy parecido de concebir el activismo, de cómo veíamos las cosas, de lo bien que nos llevábamos, de cómo interpretábamos cuando hacíamos juntos las intervenciones en tantos actos, cómo interpretábamos, las reivindicaciones. Bueno, en lo personal Pedro fue, bueno, no lo puedo explicar, parte de mí, parte muy importante de mí. Y en el activismo, pues Pedro, en este país, el activismo LGTB, pues se escribe con la P y la Z de Pedro Cerolo, porque Pedro recogió un activismo que estaba creciendo en este país y lo dotó de una reivindicación larga, potente, soñadora,
utópica, nos contagió a todas las personas la idea de que era posible. Va a ser posible, vamos a conseguirlo, vamos a poder tener el matrimonio igualitario. Y lo hicimos así, y vencimos convenciendo, y convencimos a la clase política, a los medios de comunicación y a la sociedad. Y la sociedad se puso de nuestra parte y llegaron a decir, pero claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no van a tener este colectivo LGTB, por qué no va a tener la igualdad plena? Si quieren igualdad, que tengan igualdad, y esa igualdad era el matrimonio. Y conseguimos el matrimonio. Y conseguimos la ley de identidad de género, la dignidad de las personas transexuales. Y Pedro estaba ahí, y la federación estaba ahí, y el activismo de este país estaba ahí, y vimos que esos logros se consolidaban, pero quedaba Latinoamérica. Y Pedro consiguió también que en Latinoamérica se lograran los logros de la igualdad y de la dignidad. Pedro iba a decir una tontería, es un poco el Harvey Milk que hablaba el español. Bueno, es más que todo eso, es Pedro con P de Pedro y Z de Cerolo, es nuestro Pedro Cerolo, y además va a serlo siempre. Recordaré siempre como amigo, como compañero, y sobre todo gracias a él estoy en el activismo, por él en el año 94 llegué a COGAM, por él en el año 1996 entré en su junta directiva como vocal de salud. Junto con él luchamos desde el colectivo por evitar que se hiciesen los famosos contratos de uniones civiles que proponía el Partido Popular en aquella época. Con él luchamos porque se olvidasen de aquella famosa ley de parejas de hechos, y con él conseguimos que se aprobase el matrimonio igualitario, ejemplo de ley y referencia para todos los países y para toda la ciudadanía del planeta. Pues gracias a Pedro, la vida de todos los maricas, de las lesbianas, de las personas transexuales y bisexuales es mejor, es más digna, y gracias a su lucha y a la lucha que con él hemos hecho en estos últimos años, cada vez estamos más cerca de que la igualdad real sea un hecho. Pedro para nosotros, bueno, para todos y todas, es una persona increíble, que gracias a él pues hemos conseguido avanzar muchísimo y hacer que esta sociedad sea mucho más justa, mucho más plural para todos y todas. Y bueno, los recuerdos que vienen son tantos, porque le conocimos pues hace más de 20 años y tantos años ya en COGAM. Me acuerdo que le hicimos, justo tuve la oportunidad de hacerle yo el comité la bienvenida al grupo junto con Antonio, un compañero. Y bueno, pues desde ahí han sido infinidad de veces que hemos estado juntos en manifestaciones, en reivindicaciones, en dar respuesta a todo tipo de demandas. Y bueno, pues la verdad es que hoy es un día triste para todos y vamos a recordarle con muchísimo cariño. También recuerdo que ha apoyado muchísimo al festival, al Sky Cinemat, era un espectador que no se perdía una sola edición. Ha estado con nosotros en las duras y en las maduras, y bueno, era un amante del cine y disfrutaba muchísimo con las películas que presentábamos. Venía siempre con Jesús y bueno, desde el cine también le vamos a recordar con mucho cariño. Pedro Cerolo es una inspiración para toda la nueva generación de activistas que venimos, porque fue él junto con Boti y otros grandes activistas con los que tenemos la suerte de seguir batallando por nuestros derechos. Fue un pionero y nos ha abierto el camino, nos ha abierto los armarios, nos ha enseñado que tenemos dignidad y nos ha dado la fuerza para seguir por nuestros derechos, y hoy es una gran pérdida para todo el activismo y estamos todos desconsolados por la pérdida de este gran compañero. Bueno, pues estamos aquí esta tarde despidiendo y homenajeando a un compañero y a un amigo, a Pedro Cerolo. Como he dicho antes a otros amigos, pues le quiero agradecer sobre todo el que a mí personalmente, a mucha gente, nos enseñara el verdadero significado de algunas palabras, ¿no? Como es la palabra compromiso, la palabra activismo y sobre todo la palabra orgullo. La relación que tuve con Pedro durante todos estos años, aparte de trabajar mucho juntos ya desde la Comisión 28J en la organización del orgullo, pues es en un sueño, ¿no? En un sueño de conseguir que
este barrio, que esta plaza de Chueca y que el Orgullo de Madrid pues fuera uno de los mejores orgullos del mundo. Y cuando recuerdo, tengo guardado todavía un mensaje que mandó a mi móvil cuando estábamos en Boston en octubre del 2012 y por fin Madrid consiguió, con todo su apoyo, ¿no?, la organización del World Pride, la fiesta oficial del orgullo que tendrá lugar en el 2017, me mandó un mensaje muy cariñoso dándome las gracias. Y creo que las gracias, Pedro, son para ti, por enseñarnos tantas cosas y por conseguir que todos podamos ser un poco más felices, ¿no? Este año celebramos también el 10º aniversario de la ley del matrimonio. Sin ti eso no hubiera sido posible. Tú nos enseñaste, como he dicho antes a todos, que hay que salir a la calle, que hay que sacar la bandera del arco iris, que hay que luchar y que nunca bajemos los brazos. Por eso este año más que nunca no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir avanzando, celebrando y tratando de mantener esa sonrisa que siempre tenías en tu cara y que hacía que la vida fuera más agradable y más bonita para todos. Un beso muy fuerte para Jesús, su marido, para todos sus amigos y para ti, Pedro. Nada más que una palabra, gracias. Pedro Cerolo es el gran referente internacional del movimiento LGTB español, es el gran referente de los derechos humanos, es un gran referente de la igualdad. Es una persona que indudablemente terminarán estudiando la gente más joven, la gente que no tenga referencias, porque es el personaje del principio del siglo XXI. Es el personaje que ha traído la igualdad de los heterosexuales, de los homosexuales, bisexuales y transexuales a España. Y a continuación lo ha llevado a Latinoamérica. Cada vez son más los países latinoamericanos que se suman a la ola de la igualdad, consiguiendo cada uno de ellos el matrimonio igualitario. Recuerdo sus viajes iniciales hace ya bastantes años a Perú y a otras zonas de Latinoamérica, que las contaba cuando yo trabajaba en Cero y yo decía, este hombre está un poco pirado. No está pirado, tiene la idea clara, tenía una idea muy clara y ha conseguido el objetivo. Ha conseguido el objetivo de que todos seamos mucho más iguales. Es un personaje perdido en este momento, que su obra queda aquí, es una obra que ha sembrado y que nos toca a todos y cada uno de nosotros continuar con ella. Y poco más puedo decir ahora sin que me pueda emocionar. Pedro, como todo el mundo sabe, ha sido un referente fundamental para el movimiento de liberación de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Yo creo que fue de las primeras caras visibles como gay ya en los años 80 y en aquella época yo creo que tuvo mucho valor, ¿no?, porque era muy importante que hubiera gente en los medios, en la calle. Y bueno, pues toda la incidencia política yo creo que ha sido un maestro, ¿no?, del saber incidir en los cambios legislativos sobre todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir, reconocer su gran trabajo, su valía, su coraje. Se nos va una figura importantísima, pero creo que ha abierto una brecha muy grande para todo el mundo. Y nada más, pues darle mi homenaje y mi reconocimiento. Yo desde que he conocido la noticia de la muerte de Pedro Cerolo estoy conmovido. Es verdad que a veces somos un poco descuidados y la vida diaria nos hace a veces estar más cerca, más distanciado de los amigos. Y cuando ocurre algo así como esto, que un amigo de tantos años y tan admirado y con quien se ha colaborado tantas veces, y yo he intentado siempre colaborar con él, siempre que me lo ha pedido, cuando muere es cuando te das cuenta de lo mucho que le admiras, de lo mucho que le vas a añorar, de lo mucho que lo necesitamos todavía, porque le queda mucho por hacer, ¿no? Él ha sido pionero en la lucha por los derechos del colectivo LGTB. Nunca olvidaremos lo que ha trabajado para todos nosotros, nunca olvidaremos la alegría que ha repartido con todos, nunca olvidaremos las guerras en las que él nos ha guiado desde hace tanto tiempo, y así que el vacío va a ser grande, pero lo vamos a llenar con el recuerdo
vamos a recordarlo mucho, vamos a echarlo mucho de menos, vamos a seguir acudiendo a él, aunque no esté, para que siga guiándonos y siga entusiasmándonos y siga contagiándonos esa tenacidad, con alegría en la lucha, que todavía queda mucho por hacer por la igualdad total y por la no discriminación del colectivo LGTB. Y no solo del colectivo LGTB, porque Pedro era un hombre que miraba muy lejos y que sabía comprometerse con lo más cercano y también con aquello que estaba alrededor de lo más cercano. Y todo eso va a seguir siendo, para todo eso va a seguir siendo una referencia. No le vamos a olvidar. Yo estoy convencido que a Pedro no le gustaría nada que nos pusiésemos tristes hoy, pero yo creo que es muy importante que recordemos que mientras nosotros estábamos todavía, algunos estábamos todavía en los armarios, o nos daba miedo salir a manifestarnos el Día del Orgullo, por miedo a que hubiese un fotógrafo que nos hiciese fotos y saliésemos en la portada de los medios de comunicación, Pedro ya estaba luchando por nuestros derechos. Entonces creo que debemos ser agradecidos y no concibo que ahora mismo pueda haber un gay, una lesbiana, un bisexual, un transexual en este país. Ni siquiera puedo entender que pueda existir una buena persona en este país que hoy no tenga el corazón enlutado porque se ha ido Pedro Cerolo. La verdad es que a mí me resulta muy complicado, con lo fácil que me resulta siempre escribir, me resulta muy difícil hablar de alguien como Pedro, al que he tenido el gusto de conocer. Le conocí hace ya quizá 20 años o así, y he coincidido con él pocas veces, pero he pensado siempre mucho en él. He pensado en él por lo que me ha ayudado a mí y a todos en general. El día que me casé, casi que la primera persona en la que pensé fue en él, en gente como él que dio la cara por nosotros cuando nosotros estábamos por ahí de bares y de fiesta, cuando no pensábamos nada más que en conocer gente para irnos a la cama con él, y con ellos. Él estaba luchando por nuestros derechos, por los derechos de mis sobrinos y de los niños que no han nacido y en general por los derechos humanos. Y bueno, yo creo que con eso es todo lo que puedo decir. Yo conocí a Pedro creo que en el año 89, hace ya 26 años, en una fiesta en su terraza, porque él vivía en una terraza maravillosa de la Gran Vía, en un ático al lado del edificio de Telefónica, y allí se hacían grandes fiestones. Un día me invitaron y ya me quedé en aquella casa, porque me enamoré de Pedro y me enamoré de sus amigos. Todavía no era concejal, todavía no había llegado a estar en las instituciones, y debo decir que además de ser una persona que ha cambiado este país para hacer de este país un lugar más decente y más honesto donde vivir, él era una buena persona, era muy buena persona y era un héroe. Y creo que deberíamos recordarle como el héroe que ha sido, como alguien que ha cambiado este país para dejarnos un lugar más hermoso donde vivir. La verdad es que yo lo que recuerdo de Pedro fue básicamente el día de la aprobación del matrimonio en el Congreso, que fue realmente, yo lo recuerdo como espectacular. Y luego también tengo que recordar una vez que tras una agresión que yo sufrí, tras que el Partido Popular puso el recurso, unos días después me agredieron, yo recuerdo que Pedro me llamó, y yo no lo esperaba, me llamó y me dijo: ánimo, dice, no te rindas, sigue peleando, dice que esto hay que seguir poco a poco y hay que seguir para conseguirlo, ¿no? Yo eso no se me olvidará nunca, porque yo en aquel momento no era nadie y Pedro me llamó y me acuerdo de eso. Y también me acuerdo mucho de toda la lucha que Pedro ha desarrollado desde el primer momento, siempre peleando por los derechos con una sonrisa, con alegría, y bueno, yo creo que todos tenemos que agradecerle que en gran medida pues estemos aquí gracias a su trabajo. Hay que recordar ya de por vida y hay que estar agradecido a la figura de Pedro, primero por ser una gran persona, tuve la oportunidad de conocerle personalmente, por ser un gran profesional y por desvivirse en la labor de que todos, absolutamente todos, tengamos los mismos derechos, ¿no? Y yo hablo en primera persona, yo el poder estar casado en este país, gran parte es gracias a él, o sea que lo mínimo que podemos hacer es estar aquí
y espero y deseo que el Ayuntamiento de Madrid reconozca la figura de un grande como ha sido Pedro Cerolo. Se nos va uno de los grandes, un gran luchador por los derechos LGTBI y de las mujeres de este país, que ha marcado historia, por supuesto, y gracias a él hoy nos podemos casar los homosexuales y tener los mismos derechos que cualquier otra persona. Un beso, Pedro. Pedro fue un valiente, fue un luchador incansable, fue un hombre que hizo mejor este país, que nos ayudó a ser más libres y a vivir en una sociedad mucho mejor. Un hombre que incluyó la H de los heterosexuales en las reivindicaciones del movimiento LGTBI y los heterosexuales comprometidos con el movimiento, y un hombre entrañable que ganó todas las batallas menos quizá la más importante, la de seguir viviendo y seguir compartiendo con nosotros un mundo mejor.